Muchas personas viven bajo la esclavitud de una adicción, al alcohol, al trabajo o incluso a una persona o una relación. Vamos a conocer un tipo de terapia para superar las adicciones trabajando con los sueños y la creatividad del paciente. Nos lo cuentan en el siguiente reportaje. Las adicciones son una forma de esclavizarnos a algo. Establecemos un tipo de relación que nos ciega y nos quita posibilidad de desarrollarnos. Estamos regulados artificialmente por un objeto que puede ser, por ejemplo, la adicción al trabajo, o por ejemplo, internet móvil, que ahora hay mucho, o por ejemplo, una dependencia emocional. Lo importante es lo que nos haga esclavos, es decir, que sea algo que nos condicione. De hecho, la palabra adicto viene de aditus, que significa en latín esclavo. Andrés Hoyson es un psicólogo de origen argentino afincado en Sevilla, experto en tratar las adicciones. Formado en psicoanálisis, asegura que esa dependencia tóxica hacia algo se forja en los primeros años de la infancia, según el vínculo que se establece con los padres. Tiene que ver con una relación, digamos, con los padres, en el cual hay una madre que abusa de forma inconsciente, por supuesto, ¿no?, de su niño o de su niña, utilizando como objeto único, digamos, ante el vacío que tiene, digamos, ¿no? Son madres dependientes que tienen un gran vacío, entonces utilizan a su hijo o a su hija como para darle un único sentido a su vida. Ahora bien, uno dice, ¿y el padre qué? Bueno, eso que yo digo es exactamente así, ¿el padre qué? Muchas veces hablamos de función paterna ausente, ¿no? Es decir, son padres autoritarios, o son padres normalmente autoritarios, pero también ausentes, ¿no? Entonces, claro, ante esta tesitura, muchas madres lo que hacen es que inconscientemente y sin ningún tipo de maldad, ¿no?, evidentemente, pero utilizan de forma inconsciente a sus hijos para rellenar y tapar ese vacío. Acaba de publicar un libro donde explica cuál es su metodología para tratar las adicciones y la importancia que le da a explorar en la historia del paciente y a tratar la patología junto a toda la familia. Andrés se ha encontrado en Barcelona con el sobrino nieto de Freud, Joseph Nobel Freud, quien también se dedica al psicoanálisis, especialmente en niños y adolescentes. Por supuesto, no puedes superar ninguna situación de dependencia o situación adictiva si no miras cómo comenzó. Pero en el cómo comenzó es cómo comenzó todo, cómo comenzó tu vida. Si leemos en profundidad el libro de Andrés con buena formación psicoanalítica, está claro que va hasta los abuelos si es necesario, que no es solamente el primer vínculo, sino que es cómo es recibido ese bebé. Todo eso se tiene en cuenta para poder hacer una psicoterapia de la adicción. ¿Cómo hacemos para modificar algo tan arraigado, ¿no?, en un ser humano, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, para ello hay que atravesar la dependencia en mayúscula, ¿no? Es decir, yo digo la dependencia en mayúscula porque es como atravesar un océano, ¿no? Un ser humano tiene que tener conciencia de enfermedad, conciencia de que es esclavo, no solo de la sustancia, sino también de todo un entorno que le rodea. La caída libre, como el nombre lo indica, es una caída hacia la libertad, ¿sí? Es una caída hacia la libertad que el paciente toca a fondo y empieza a descubrir en su interior lo que son sus emociones, sus sentimientos, y empieza, digamos, como a empezar a desarrollar su espacio íntimo y poder pasar a la siguiente fase, que es la construcción y reconstrucción de la identidad. La base de la metodología de Andrés es ayudar a que el adicto desarrolle su creatividad. Este especialista aplica, entre otras, una fórmula que creó su propia madre, también terapeuta, afincada en Sevilla, Susana Rothbard, y que se denomina terapéutica de la imaginación material dinámica. Andrés ayuda a sus pacientes a crear objetos con distintos materiales que él mismo les proporciona y que es una invitación a soñar despiertos. Suele tratar casos de adicciones a las nuevas tecnologías, hijos mayores que viven en casa de sus padres, encerrados en la habitación y conectados a una pantalla. Habría que hablar de esto que es una ostra que significa
terapéutico empezó a profundizar, por eso hizo esto que significa el fondo del océano, ¿sí? Él lo dijo así, y dijo que estaba profundizando y encontrando cosas valiosas en su interior, ¿no? Son cosas que él dijo a nivel inconsciente, no es que él lo haya dicho, ¿no? Pero claro, tiene que ver con el proceso que él está atravesando. Y luego de la isla, luego de esto que es el fondo del océano, hizo esto que es el barco, que es un barco que tiene un gran motor, como podemos ver, y tiene acá armas, digamos, un cañón defensivo, y él dijo que era alguien pilotándolo, era alguien que estaba dirigiendo el barco, y tiene que ver con que este paciente está cogiendo más autonomía, ha decidido irse a vivir solo, salir del hogar, digamos, parental, ¿no? Entonces es como que se siente con más fuerza, con más recursos, y está delimitando su propio territorio y su propia identidad. Ya sabemos cuán importantes son los sueños, porque aportan mucha información sobre en qué punto está el paciente del proceso curativo y qué pronóstico tiene. Con la metodología de Andrés, el adicto reproduce sus sueños de forma creativa y visible, lo que permite reinterpretarlos. Ya lo decía Freud, ya en 1900, que fue la gran revolución de la psiquiatría, cuando Freud publica la interpretación de los sueños, nos queda a todos los psicoanalistas la idea de que los sueños son el camino real, la vía regia al inconsciente. Todos tenemos un inconsciente que nos gobierna, un inconsciente que desconocemos, y una forma de aproximarnos a ese inconsciente, tal vez la mejor, porque es producción pura, es a través de la interpretación de los sueños. El legado de Freud, la interpretación de los sueños, un camino directo a los mecanismos inconscientes más profundos, sigue siendo una herramienta terapéutica imprescindible para la curación y la restitución de otro tipo de vínculos, mucho más sanos, con la vida.